Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar la clase. Les comento que las tareas ya están, en la plataforma, licenciados. Las tareas ya están en la plataforma. No sé si ya revisaron su plataforma. Les había comentado que les iba a avisar, pero por cuestiones, fortuitas no pude avisarlas. Pero ya están las tareas en la plataforma. Sí, me preguntaban ahí, ¿cuál es el libro que vamos a estar llevando? Miren, un libro como tal no tenemos, pero sí tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales es el que nos va a servir en toda esta materia. ¿Por qué? Porque con ese código nosotros vamos a ir fundamentando, vamos a ir conociendo esta segunda etapa de juicio, ¿sí? Conocer esta segunda etapa de juicio, licenciados. Y tenemos que leer, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que la clase es de este, desde 6 a 7, ¿sí? Y acabo de enviar la liga para que se conecten, licenciados. A ver, denme un segundito. A ver, denme un segundito, licenciados. Lick, muy buenas tardes. La clase es de 6 a 7. Ya mandé la liga al grupo. No hemos cambiado de horario. Nosotros continuamos igual. Sí, la clase, repito, es de 6 a 7 de la tarde. Ya está la liga en el grupo. Quizás me atrasen tantito por cuestiones del internet que tenemos, pero ya está la clase. Ya subí la liga para que se conecten, Lick. Creo que ahí está usted en un error donde dice que me toca de 7 a 8. No, no hemos cambiado el horario, es de 6 a 7. Bueno, perdón. Bueno, perdón. Ahora sí, estoy viendo en la plataforma, licenciados, y en la plataforma, sí, en la plataforma, ya les dejé la primera tarea, ¿sí? Y nadie lo ha realizado. La primera tarea se vence el 15 de marzo. Les di tiempo porque como les había pedido una disculpa que no había subido la tarea a la plataforma, sí, que no teníamos nada. Ahora sí, ya la subí la primera tarea. La subí el 1 de marzo y se cierra el 15 de marzo. Tienen tiempo para realizarlo, licenciados, no lo dejen al final. ¿Cuál es la primera tarea? La primera tarea es datos de prueba, medios de prueba y prueba. Que eso ya lo vimos, ¿sí? Eso ya lo vimos. Ustedes ya lo deben de tener bien estudiado. Ahí no hay ningún problema. Luego viene la tarea número 2, que es del 15 de marzo al 22 de marzo. Inicio de la etapa intermedia. ¿Cuál es esta la tarea número 2? Inicio de la etapa intermedia. Vamos a analizar la función del Ministerio Público en la etapa intermedia. Hay un video que ustedes van a ver. Fíjense que este video que les estoy presentando aquí en la tarea número 2, es tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando se inicia los juicios orales, acá en México.
y ya con los delitos no graves en ese tiempo. Y la persona lo hace la Fiscalía General de la República, en ese tiempo la PGR comienza a explicar parte de la etapa intermedia, que está muy bien explicado. O sea, sinceramente a mí me ha gustado mucho este video y yo siempre se los comparto a mis alumnos porque está entendible, está digerible, ¿sí? No hay tanto tecnicismo para que ustedes no puedan entender y comprender esa parte, ¿no? Esa es la tarea número 2, ¿sí? La tarea 3, que comprende el 22 de marzo al 29 de marzo, viene sobre la acusación del Ministerio Público, ¿sí? ¿Qué se entiende por la acusación formal que presenta el Ministerio Público en etapa intermedia? Eso lo vamos a investigar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso, licenciados, es importante que nosotros tengamos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es nuestra Biblia, esa es nuestra base primordial, ¿ya? Y en la tarea número 4, ¿sí? Los acuerdos probatorios. ¿Ah? Los acuerdos probatorios. ¿En qué momento de la etapa intermedia se celebra la audiencia de acuerdos probatorios? ¿Y a qué se refieren esos acuerdos probatorios, ¿no? ¿A qué se refiere? Ya, ya ustedes lo van a investigar, pero en sí vamos a regresar lo que estábamos viendo, ¿no? La etapa intermedia, ya vimos toda esa parte. Déjenme, me desconecto y comparto mi pantalla con ustedes. Ahí está. Etapa intermedia, el camino procesal de la prueba. Vuelvo a repetir, no nos olvidemos que la etapa inicial, ¿dónde concluye? La etapa inicial es juez de control de la detención, formulación de imputación, ¿sí? Y de acusación y vinculación a proceso. Concluye en la vinculación a proceso, la etapa inicial, en vinculación a proceso. En el momento que se concluye la etapa inicial en la vinculación a proceso, el Ministerio Público, ¿sí? Solicita tiempo para la investigación complementaria, ¿ya? El Ministerio Público solicita tiempo para la investigación complementaria. En ese tiempo el juez va a determinar si son 6 meses, ¿sí? 8 meses, 3 meses, un mes, no lo sé. Es donde solicita el Ministerio Público la ampliación de la investigación complementaria. ¿Estamos? Hasta ahí queda la audiencia inicial. Ahora bien, ya de allí viene la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos que vamos a desahogar qué cosas. Las pruebas, ¿sí? Esos datos de pruebas que nosotros tenemos en la audiencia inicial. ¿Ah? Esos datos de pruebas, que es lo que estamos viendo en la primera tarea que les acabo de, que es un datos de prueba, medio de prueba y prueba, ¿sí? ¿Sale? Dice así. Como es sabido, la etapa intermedia emerge del ámbito procesal una vez que ha culminado la etapa de investigación complementaria, que era lo que les decía. La etapa inicial se cerró en la vinculación a proceso. Ahí está, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la etapa de investigación, una investigación complementaria, 6 meses, es un ejemplo, ¿no? Ahora bien, iniciamos la segunda etapa. Y esta surge en el ámbito procesal una vez que ha culminado la etapa de investigación complementaria. Ya se terminó la investigación complementaria. Ahora sí, damos inicio a la etapa intermedia.
Y la institución ministerial decide continuar el proceso a formular la correspondiente acusación escrita, acto mediante el cual comienza esta fase previa al juicio que tiene sustento en el derecho de contradicción, que no es un contraderecho, ni se opone al derecho de acción, sino que lo complementa y resulta necesaria su consecuencia, puesto que ambos tienen un mismo objetivo y un mismo fin. Vamos a solicitar la acusación. Yo, Ministerio Público, interpongo acusación de manera escrita. Esa acusación va a ir robustecida por esa investigación complementaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa investigación yo ya tengo las pruebas. ¿Sí? Y esas pruebas pueden ser documentales, testimoniales, periciales, confesiones, inspecciones judiciales, indicios y presunciones. Todo eso debe estar en la carpeta de investigación, en la fase de investigación complementaria, ¿ya? Y esas pruebas tienen ciertas características y principios. Ese principio de las pruebas que va a ofrecer, ese dato de prueba que se va a ofrecer ante el juicio y que al final, si son admitidas, esta se va a convertir como qué cosa, como medio de prueba. ¿Sí? Cuando nosotros desahogamos en esta etapa donde va a formular acusación el Ministerio Público, ¿sí? Solicita la acusación y comienza a desahogar, ahora sí, esos datos de pruebas, ¿ah? De acuerdo a la investigación complementaria que hizo, esos datos de pruebas tienen las siguientes características, que deben de ser legales, que esas pruebas debieron obtenerse conforme a las normas, ¿sí? Excluyendo pruebas ilícitas y que no sean violaciones de derechos humanos. Tienen que ser legales, tienen que ser pertinentes, que esa prueba que va a ofrecer el Ministerio Público, que más adelante se va a convertir como un medio de prueba, debe de ser pertinente, que debe de tener relación directa, ¿sí? Con el asunto a discutir, ¿sí? Como diría en latín, es un tema decidendi, pertinente. Por ejemplo, si estamos en el juicio, yo, Ministerio Público, estamos llevando una litis de lesiones por un objeto punzocortante, ¿sí? Y estoy ofreciendo como un dato de prueba que este se va a hacer medio de prueba si me lo acepta el juez, ¿sí? Por, y estoy ofreciendo un, este, un bat, un bat, ¿sí? De béisbol, que con ese le provoqué la cortada del abdomen a una persona y está entero. ¿Es pertinente esa prueba que tengo en mis manos? Dice que el dato de prueba debe tener relación directa con el tema. Si estamos hablando de una cuestión de lesiones por un arma blanca, un objeto punzocortante, ¿sí? Y le estoy ofreciendo un bat, ¿es pertinente? ¿Es idóneo? ¿Ustedes qué dicen? No, no es pertinente, no es idóneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dato de prueba, o sea, la prueba que yo voy a tener y que tiene las huellas dactilares es de una navaja 007. Y estoy ofreciendo un bat, pues no, no es idóneo. Por eso las características de las pruebas tienen que ser pertinente,
que debe tener relación directa con el asunto que se está tomando en cuenta. Debe de ser idóneo, adecuado para demostrar el hecho. Y no se olviden que la carga de la prueba, por regla procesal, es el que afirma un hecho que se debe de probarlo. ¿A quién le compite la carga de la prueba? ¿Quién es el que me acusa? Ministerio Público. Entonces, ¿quién es el que tiene la carga de la prueba? El Ministerio Público. Es el que tiene la carga, cuando hablamos de la carga de la prueba, es el que tiene el deber, ¿sí?, de probar de lo que está diciendo es correcto, es legal, ¿sí? Él tiene toda esa carga de la prueba, nosotros no, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me defiendo como inocente, ¿ah? Y la carga de las pruebas que ofrezca el Ministerio Público, de ahí me van a servir para demostrar mi inocencia. A lo mejor de las características de la prueba que él presente, no, yo sé que no son idóneas, yo sé que no son pertinentes, no hay ningún problema, ¿sí? Y otra característica de las pruebas que estas, ¿sí?, dentro del derecho de las partes a refutar o cuestionar las pruebas contrarias. Podemos hacer esto. Yo voy a refutar, ¿sí? Voy a cuestionar las pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público. Ahora, en el momento de que el juez admite mis pruebas que cumplen con los requisitos, ¿cuáles son esos requisitos? Que son pertinentes, que son idóneos, ¿sí?, para estar dentro del juicio, son admitidas. En ese momento se convierten como medios de prueba, ¿sí? Así que en esta etapa se constituye una opinión de muchos al curso procesal donde se patentiza la cúspide de los principios de igualdad y contradicción. Al tener la esencia y finalidad, ¿sí?, de demostrar las armas que se llevarán a juicio, que en términos jurídicos consiste en evidenciar a la contraparte los medios de prueba que serán materia de aquel debate, por lo que el juez de control constituye solo un instrumento de depuración de pruebas y hechos, ya que ni siquiera él será sede de la audiencia en comento. Ok, y aquí está, licenciados. El juez será el instrumento de depuración de pruebas y hechos. Punto. Las pruebas, yo puedo tener un montón de pruebas, pero si estas pruebas no son idóneas, no son pertinentes, ¿sí?, para la litis que tenemos, entonces van a ser desechadas. Totalmente. ¿Ya? Ahora bien, el sistema penal acusatorio mexicano, esta etapa intermedia, tiene por objeto solo el ofrecimiento y admisión de qué cosa, de medios de prueba. Aquí en esta etapa es el objeto de ofrecimiento de los medios de prueba. O sea, esos datos de prueba los voy a ofrecer acá y si son aceptados, como ya lo dijimos anteriormente, se van a convertir como medios de prueba. Así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral sin que ello se entienda, perdón, sin que con ello se entienda que se analizará en aquella fase la suficiencia, razonabilidad probatoria para ir a juicio, ya que esa cuestión ha sido estudiada previamente por el juez de control. En efecto, en los sistemas procesales de corte acusatorio, por regla general, es necesario que exista un pronunciamiento judicial previo que se haga cargo de analizar y los medios de prueba son suficientes y razonables para abrir la etapa de juicio. Pues lo contrario, se debe instar a la Fiscalía a que prosiga sus actos de investigación hasta reunir ese estándar necesario para proseguir con aquella fase de debate. ¿Ya? Entonces, licenciados, esos datos de prueba es aquí en esta fase donde se van a desahogar.
Es aquí en esta fase donde el juez va a decir, este sí y este no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, vuelvo a repetir, que tienen que cumplir con diversos requisitos que deben de ser pertinentes. Es requisito indispensable. Primeramente tiene que ser legal. Que esa prueba que yo estoy ofreciendo, ese dato de prueba, tiene que ser legal. ¿Y cómo es que tengo que saber que es legal? Ah, fíjense, les comento. Quizás se los comenté a algunos de mis alumnos que estaban presencial y ahorita están en línea. Fíjense que su servidor estuvo en un juicio, ¿sí? Por el delito de violación. Dice, los hechos están así. Se para el taxi, una chica le sube al taxi y se va, ¿no? Ya a mitad del camino el taxista se mete en un callejón y viola al pasajero. La muchacha, la víctima grita, llegan los vecinos, lo ven, la socorren los vecinos, atrapan al taxista y lo llevan al Ministerio Público, también a la chica, y comienzan a darle la atención, las valoraciones médicas, y el médico legista saca sangre del victimario, ¿sí? Y hacen el cotejo de los fluidos corporales que aún presentaba la víctima. Los fluidos corporales que presentaba la víctima coincidían con el ADN de la persona detenida. Bueno, en ese momento se van a juicio y ven la legalidad de la detención, es correcto la legalidad de la detención, califica de legal la detención el juez, que fue en flagrancia, un hecho delictivo de violación y todo eso, ¿no? El juez, perdón, la fiscalía solicita la investigación complementaria en un plazo no mayor de 2 meses. 2 meses creo que fue, ya se presentaron, formula acusación. En la formulación de acusación, en ese momento, la formulación de acusación que está dando el Ministerio Público, está ofreciendo un dato de prueba, ¿sí? Y quiere que sea tomado en cuenta como medio de prueba el certificado médico que realizó el doctor fulano de tal, médico legista de la Fiscalía, donde los fluidos corporales que presentaba la víctima en ese momento coincidían con el ADN del victimario, mismo que se le sacó una muestra de sangre para el cotejo correspondiente y el resultado ahí está, que efectivamente los fluidos corporales que presentaban dentro de la vagina de esta persona, pertenecía al victimario, o sea, el delincuente. Y yo pregunto, licenciados, ¿ese certificado médico es pertinente? ¿Sí o no? ¿Tiene relación con el asunto que se está llevando a cabo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí, perfecto. ¿Es idóneo para demostrar el hecho? sí, Sí. ¿Fue legal? ¿La obtención de certificado médico fue legal? sí fue legal. A eso Ah, iba a preguntarle, Lick, que cuando pasa ese caso o porque es en Tuxtla, lo tiene que hacer el de la fiscalía, digamos el doctor, tiene que ser de la fiscalía o no pueden ir a otro lado, ¿verdad? Porque, o tiene que ser ahí. Mi pregunta es eso. ok. Usted Me dice gusta. que llevaron al de la fiscalía, ¿verdad? Ok, sí. Muy Y bien. digamos que fuera aquí en Copainalá, Supongamos ¿a que fue. dónde mandan a la... A ver, supongamos que fue aquí con Painalá, ¿no? Ajá, Fue aquí con Painalá, lo detuvieron, agarra la fiscalía. Fiscalía no tiene médico legista acá. Ok, ajá, va al médico del centro de salud, ¿sí? Y que le haga le hizo la valoración médica y sacó
sangre de esta persona y llevaron a un laboratorio y coincidió con los fluidos corporales que traía la víctima con esta persona, que el ADN es igual, ¿no? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, gracias, Lick, Ok, gracias. sí. Bueno, supongamos que sigue siendo el hecho aquí en Copainala. Estamos, ¿no? La pregunta es, ¿fue legal lo que hizo la fiscalía en llegar y sacarle sangre Cuando yo hablo del victimario, es la persona que agredió, es la persona activa, es el delincuente, para que me entiendan. ¿Hizo correcto la fiscalía en sacarle sangre al, a este, al victimario, al delincuente, y procesar esa sangre Porque, y cotejar con los fluidos corporales que llevaba la víctima y determinar que sí es cierto, porque el dictamen médico y químico dicen que sí es cierto, o sea, sí le pertenecen al sujeto. La pregunta es, ¿esa prueba fue legal, sí o no? sí, Lick, Pues no sí es es legal, legal. no No, es ¿por legal, qué? no es legal. ¿Qué? Y ahí fue donde todos nos hicimos la pregunta, ¿por qué no es legal? Y dice el juez, desestimo esa prueba, ese certificado médico no. Y para no hacérselas tan largas, licenciados, se fue libre el victimario y quedó la víctima sufriendo. ¿Y por qué no? Ah, porque hubo una violación de derechos humanos, ¿sí? Al agresor. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Dice el Código Nacional, a ver, el artículo, ahorita les enseño el articulado, licenciados, Código Nacional, es Y si hubiera tenido mala suerte la chica y si hubiera quedado embarazada, ¿y qué hubiera pasado también? ok, Un supongamos ejemplo. que quedó, y el embarazo es por una violación, puede ser interrumpido, ¿sí? Revisión corporal, Código Nacional, revisión corporal, Código Nacional, aquí está. Dice artículo 268. En el artículo 268 dice, la policía puede realizar una exploración externa de la persona y sus posesiones si hay sospecha fundada de que oculta instrumentos o productos de un delito. Esa es la inspección corporal. Ahora, la revisión corporal, ¿sí? Revisión corporal, la policía del Ministerio Público puede solicitar voluntariamente muestras de fluidos, vello, sangre o imágenes corporales respecto a la salud y dignidad. Pero para que eso suceda, ¿sí? Si el victimario no le da el consentimiento, Ok, el Ministerio le manda Público mensaje que no me esté marcando. el Ministerio ¿Sí? Público, el, minis- Pero que no escucha. el Ministerio Público tiene que pedir autorización judicial necesaria si la inspección implica desnudez, revisión de partes íntimas o la toma de fluidos, vellos, sangre, imágenes, etc., etc. ¿Qué es lo que pasó acá? Hubo una violación, la defensa del victimario dijo, hay una violación de derechos aquí a mi cliente. ¿Por qué? Porque le quitaron sangre a la fuerza, ¿sí? Y para que se tome una sangre, fluidos, cabello o imágenes corporales, se tiene que solicitar la autorización por un órgano judicial. Ah, caray. Ese fue el problema. La prueba era pertinente si era pertinente, era idóneo si era idóneo, pero no fue legal, no fue sacado de manera legal. Tenía que hacer la fiscalía solicitar al juez, ¿sí? Solicitar al juez autorización para
sacar la muestra de fluido, o sea, muestra de sangre, y con esa prueba iba a ser suficiente para condenarlo. Pero como la fiscalía, a veces el fiscal no lee los pasos y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí acabó. La audiencia acabó, se fue contenta el agresor y la víctima quedó sufriendo, ¿no? Fue un problema, ¿sí? Por eso es tan importante, licenciados, leer nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso fue lo que pasó en la audiencia, ¿sí? Ok, ya se nos termina el tiempo, pero vamos a continuar. También contestando su pregunta ahí, la Liga Isabel, que no tenemos, Copainalá no tiene médico legista, fiscalía. Lo puede hacer el centro de salud o puede hacer otro médico con cédula profesional. No importa aunque no sea médico legista, sino que va a hacer la valoración si se encuentra bien, no hay lesiones que presenta la persona. Ah, no nos olvidemos que ese dictamen médico, la persona que lo esté realizando, si hay que contradecir ese dictamen médico y que diga, no tiene lesiones y en el momento que se represente ante la autoridad judicial hay lesiones y la defensa B va a solicitar la ratificación de ese dictamen médico. ¿Quién es el que lo hizo? Y si ese dictamen fue fue hecho antes o después de recibir las lesiones a esta persona. Todo es contradictorio. No se olviden que este sistema es contradictorio, licenciados. ¿Sí? Toda aquella persona que hace un dictamen tiene que pasar al estrado si es pertinente, si la defensa sí lo desee o la fiscalía. Y decir, bueno, que explique cómo se dio el dictamen, qué pasó y todo esto. ¿Ya? ¿Sí me explicó? ¿Dudas ahí, licenciados? ¿No? Bueno, ya se me está terminando el tiempo, tengo 4 minutitos. Este documento que tengo acá, etapa intermedia y el camino procesal de la prueba, está muy interesante. Esto se lo voy a compartir en ahí en la plataforma, se lo voy a pasar con el Código Nacional de Procedimientos Penales para aquellos que no lo tienen. ¿Sí? Les pido de favor que vean el video que les dejé en la tarea segunda, si no mal recuerdo. Lean, por favor, ese video se desprende de otros videos más hasta llegar a la audiencia de juicio. Es importante que ustedes conozcan. Está muy interesante esos videos, pero en fin, dudas con toda la confianza. La tarea ya están, por favor, realícenlas. La primera tarea, perdón, se concluye el día 15 de marzo, se aperturó el 1 de marzo y concluye el día 15 de marzo. La primera tarea, les di suficiente tiempo porque les había comentado que no había yo subido nada a la plataforma, pero ya está. ¿Sale, licenciados? Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, Lick. Sí, licenciada. Gracias.